Hola, desde la Comunidad Teológica Evangélica de Chile queremos compartir contigo un concepto fascinante que aprenderás con nosotros en nuestras aulas virtuales. Quiero comenzar con la pregunta, ¿has escuchado alguna vez el término Sit 11? Porque este es un concepto muy importante para entender mejor la Biblia, para poder interpretarla de una manera adecuada y respetando su contexto histórico particular. Por ejemplo, quiero que imagines por un momento que recibes una carta de tu mejor amigo o amiga. Bueno, para poder entender bien el contenido de la carta, te pregunto, ¿no te sería más útil saber dónde estaba cuando escribió la carta? ¿O qué estaba pasando en su vida? ¿O por qué decidió escribirte en ese momento exacto? Bueno, algo así es como funciona el Sit 11. Este término no es un término español, es un término que proviene de la lengua alemana y significa literalmente situación en la vida o contexto vital. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando las personas que escribieron la Biblia, cuando lo hicieron desde un contexto de vida particular. Y es aquí como uno aprende a ser un investigador. Por ejemplo, ¿qué es lo que intentamos investigar en la Biblia? En primer lugar, ¿en qué momento histórico se escribió el texto bíblico? Es muy importante. Pero también, en segundo lugar, ¿qué estaba pasando en la comunidad a la que escribió el autor? Muy importante también es cuáles eran las costumbres y tradiciones de quienes escribieron y de quienes fueron destinatarios de estos escritos. Y como pasa en la vida, preguntar también qué problemas o desafíos enfrentaban los autores y las personas que recibieron cada uno de estos escritos. Y por último, entre algunas cosas más, ¿qué propósito tenían esos escritos? ¿Qué perseguían como meta última? ¿Por qué lo escribieron en definitiva? Por ejemplo, cuando todos leemos la Biblia, nos encanta leer los salmos, porque sentimos que nos conecta con una experiencia. Bueno, muchos de estos salmos fueron escritos en el exilio en Babilonia. Otros se escribieron como momentos de peregrinación en camino a la ciudad de Jerusalén, o en momentos de dura tensión emocional o de profundo arrepentimiento o regocijo por algo. Conocer esto nos ayuda a entender por qué expresan tanta tristeza y anhelo por volver a Jerusalén. O también, si has leído alguna carta del apóstol Pablo, que estoy seguro que así es, pregúntate, por ejemplo, en la carta a los Filipenses. Esta carta, que fue escrita por el apóstol Pablo, cuando él lo hizo en una situación muy difícil en su vida. Así que imagina qué valiente debe haber sido el apóstol Pablo para mantener su fe y animar a otros en esas circunstancias. En otros términos, cuando hablamos de Sit 11, estamos pensando que esto nos ayuda, por ejemplo, a comprender mejor el mensaje original. ¿Cuál era el objetivo que perseguían los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en sus respectivos escritos? Conocer el Sit 11 nos ayuda a evitar, entre algunas cosas, males entendidos por diferencias culturales. Por ejemplo, no podemos conectar el contenido de un texto bíblico de manera literal con la realidad actual. Necesitamos conocer el horizonte cultural de aquel entonces, especialmente del momento existencial en el que el texto fue escrito. También conocer el Sit 11 nos ayuda a conectar el texto con su contexto histórico, su contexto cultural, su contexto económico, su contexto social. Y de esa manera nosotros podemos hacer una buena aplicación o contextualización del mensaje a nuestra propia vida hoy. Siempre tenemos que tener presente que la Biblia, escúchalo bien, no fue escrita en el vacío, sino en situaciones reales, por personas reales y para personas reales. Conocer el Sit 11 es como
ponernos los lentes correctos para leer la Biblia con mayor claridad y comprensión. Así que, la próxima vez que leas un texto bíblico, pregúntate, ¿cuál era su sit eleven, su contexto de vida? Y te sorprenderá cuán rico y significativo se vuelve el mensaje de la Biblia para ti y para nuestras vidas.